quedado el otro día, en que Jacob tiene, ¿cuántos hijos? 12, que son las 12 tribus de Israel, ¿no es cierto? Y por eso luego Jesucristo elegirá 12 apóstoles, las 12 columnas de ese Israel de Dios que es la iglesia, ¿no es cierto? Y cuando Judas se suicida, pobrecillo, ¿no? Judas, pobre, ¿no? Y entonces, cuando Judas se suicida, ya Jesucristo resucita, sube al cielo, etcétera, etcétera, que dicen los apóstoles, tenemos que elegir a alguien que sustituya a Judas, porque el número 12 es muy importante para Israel y es muy importante para nosotros, ¿eh? Los 12 apóstoles, ¿no es cierto?, vienen de aquí. Es bien, Jacob tiene 12 hijos. Conocen ustedes la historia de Jacob, ¿no es cierto? Y entre todos esos hijos había uno que se llamaba, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Ah, qué vivo saben, ya se han leído la catequesis hoy día, entonces. Uno que se llamaba José, que era más pesado, qué pesado el José, ¿no? Sus hermanos no lo soportaban al José, ¿saben o no? Entonces estamos aquí, nos vamos, ya lo leen, la historia de José, Génesis capítulo 37. Ahí empieza la historia de José, que es muy bonita. José tiene un don. ¿Cuál era el don de José? Los sueños, ¿eh? Dios le hablaba en sueños. Dios le hablaba en sueños. Y el José, claro, como a ninguno de sus hermanos le hablaba en sueños, José estaba siempre... Los miraba todos por encima del hombro porque Dios le hablaba en sueños a él. Entonces sus hermanos lo detestaban, pues, ¿no? Y su padre lo amaba muchísimo, porque los papás siempre aman al más pobre, ¿me entienden, no? Al más débil, al más pobre, que todo el mundo rechaza, los papás siempre lo aman, así como Dios. Dios siempre está de parte del más pobre, del más débil, de que todos rechazan. En tu grupo de catequistas, en tu comunidad, en tu parroquia, siempre hay un pobre, ¿me entienden? Ese pobre que todos rechazan, ¿no? Ya llegó este pesado, ¿no? Así decían los hermanos de José. Ya llegó este pesado. Todos lo rechazan. Igual en tu parroquia, igual en tu grupo. Algunas veces también en nuestras comunidades religiosas. Siempre hay alguien que rechazamos, el pobre. A nadie le gusta juntarse con los pobres, ¿no? Pues ese es el que Dios ama, el predilecto. Como José, ¿no es cierto? Y entonces un día sus hermanos deciden. ¿Qué deciden sus hermanos? Se van de cacería, no sé qué vaina, ¿se acuerdan? Y sus hermanos deciden matarlo. Deciden matarlo. Lo que quieren sus hermanos es matarlo. Lo quieren matar. Pero uno de ellos intercede. No, ¿cómo lo vamos a matar? Su sangre va a caer sobre nosotros. Ahí también tienen, como les decía, igual que en la creación, dos relatos que se entremezclan, se entrecruzan. Pero bueno, vamos nosotros a la síntesis, ¿no es cierto? Entonces al final, ¿qué hacen? Lo venden, ¿no es así? Lo venden a una caravana que pasaba, lo venden como esclavo. ¿Y llega a dónde llega? ¿Ah? Llega a Egipto. Y se contrata, o lo venden, ¿a quién? Al primer ministro, no, al primer ministro que se llamaba Putifar. ¿No se acuerdan? Se llamaba Putifar. No Butifarra, sino Putifar. ¿No es cierto? Y entonces se ve que el chico era guapito, ¿no? Dice la escritura que el chico era guapito, entonces la mujer de Putifar se enamora de él, vamos, se enamora, ¿no? Se apasiona por él, ¿no? Y quiere tener relaciones con él, fíjense. La Putifarra, esa sí que es Putifarra, ¿eh? La Putifarra quiere tener relaciones con él, impresionante, ¿no? Pero este chico era un chico noble, se ve que era un chico noble, y no podía, naturalmente, en su nobleza, era un chico leal, ¿no? Era un chico leal. Entonces no podía, en su lealtad, cómo se va a ir a la cama con la mujer de su jefe, ¿no? Lógicamente. Entonces ella lo calumnia, ¿no es cierto? Lo difama y hace creer a su marido que él ha querido abusar de ella, etcétera, etcétera. ¿Y dónde termina José? Termina en el calabozo. Termina abajo del castillo, debajo. Los calabozos eran debajo. Es una kenosis, fíjense ustedes. Dios está haciendo muy importante, el otro día hablamos de la kenosis, del descendimiento. Dios está haciendo con José un descendimiento. Lo hace descender hasta la muerte de la cárcel, preso, pobrecillo, un desastre.
¿no es cierto? Pero como Dios amaba a José, entonces hay todo un problema, ¿se acuerdan, no? Y el faraón, el rey de Egipto, tiene unos sueños, ¿se acuerdan? Que no entendía y andaba en crisis. Porque tiene unos sueños horribles que no entendía nada y andaba en crisis. Y alguien le cuenta al faraón, le dice, pues mira, ahí abajo en el calabozo tienes un muchacho que sabe descifrar los sueños, ¿no? Y entonces el faraón lo llama a José, José le descifra los sueños, ¿se acuerdan? Las vacas flacas, las vacas gordas, toda esa historia, ¿no? Y entonces el faraón fíjense, lo saca del calabozo y lo hace su primer ministro, ¿no es así? Su primer ministro, fíjense. De la kenosis que ha hecho José, impresionante, Dios lo saca. Dios lo saca. Impresionante. Y lo hace su primer ministro. Mientras tanto, su papá y toda su gente estaban por aquí, ¿no? Egipto queda acá, aquí la tierra prometida queda acá, ¿no? Más o menos, ¿no? Estaban ahí y vino una gran sequía, ¿no es así? Una gran sequía. Y entonces Jacob manda a sus hijos a Egipto a aprovisionarse. Conocemos la historia, ¿no es así? No vamos a repetirla toda, la pueden leer también en las Escrituras, ¿no? Y bueno, y al final José de diversas maneras logra hacerse o sea, se revela a sus hermanos, ¿no? Se revela con B chica, ¿no? O sea, les hace saber quién es, no entro a ver los detalles. Y terminan Jacob y todos sus hijos, ¿no? Claro, si uno de ellos es el primer ministro, nos apuntamos todos, pues, ¿no? Así que todos para Egipto vivir en el palacio del primer ministro, súper chévere, ¿no? Y así es como, fíjense ustedes, la descendencia de Abraham, que ya estaba en la tierra prometida, baja a Egipto. Súper interesante, súper interesante. José es figura de ¿quién? ¿De quién es figura José? De Jesús. Ah, ya están aprendiendo finalmente. Chévere. José es figura de Jesús. Vendido por sus hermanos, vendido por Judas, vendido por ti. ¿Cuántas veces has vendido al Señor en tu vida? Por el afecto de tus hijos, por un puesto de trabajo, para que tus amigos en la universidad no te descarten. ¿Cuántas veces hemos vendido nosotros a Jesús? Por 30 monedas de plata y menos. Para que tu amigo no te descarte, para que tu enamorada no te deje, para que no sé qué, no sé cuántos, has vendido a Jesús en tu corazón. Lo has vendido. Lo has entregado a la muerte. Lo has abortado. Vendido por sus hermanos, Jesús, Dios ha hecho con él una kenosis y lo ha llevado hasta lo más profundo, hasta el calabozo más profundo que existe, que es la muerte. Pero no lo ha abandonado en la muerte, sino que lo ha resucitado. Y dice San Pablo, lo ha resucitado y lo ha elevado al lugar más alto que existe, a la derecha de Dios, ¿ven? A la derecha de Dios. Y lo ha constituido Kyrios, Señor, sobre todo aquello que te impide ser feliz, sobre todo aquello que te oprime, sobre todo aquello que te mata. Lo ha hecho Señor, lo ha hecho Kyrios. Ante Él toda rodilla se doblará. José, figura de Jesús, fíjense ustedes. Pues bien, pero hoy día no, continúa la historia, ¿no es cierto? Llegan estos, se instalan ahí, ¿no? Una cosa estupenda, y los judíos, o sea, esta gente, empezó a ser muy importante, empezaron a crecer, porque los judíos tienen montones de hijos, una cosa estupenda. Dice la Escritura, un don de Dios son los hijos, son como flechas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. Los hijos son como flechas. En una guerra, en esa época, con flechas, ¿me entiendes, no? ¡Pah! ¡Pah! Matabas a uno. ¡Pah! Matabas a otro. Si tenías 2 flechas, te reventaban, pues, ¿no? Y dice esto, la Escritura, que es palabra de Dios. Los hijos son como flechas. Vas a la guerra con un montón de flechas, coges la flecha y ¡pah! Y ¡pah! Y así, ¿has visto cómo se llama el Freshman? ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama el hombre? Es así. Por eso aquí, a tener hijos,
No me vengan, pero dentro del matrimonio no fuera. ¿Eh? Otra de las causas de la tristeza. ¿Por qué tanta gente vive triste? ¿Saben por qué? Porque no tienen hijos. Horrible. No tienen hijos. Un matrimonio que se cierra la vida es un matrimonio que se seca. Y ves en la cara de la mujer la frustración. En la cara del hombre la frustración. Pobrecitos. Porque tienen miedo a abrirse a la vida. Tienen miedo a abrirse a Dios. Yo me cuido. ¿De qué te cuidas? Huevo frito, ¿de qué te cuidas? No quieren tener hijos y destruyen el matrimonio se seca. Un matrimonio sin hijos se seca, pobrecitos. Así que todos ustedes jóvenes, 4, 5, 6, 7, los que Dios diga, ¿eh? No me empiecen ya ustedes con la parejita, ya me empiezan ya a ser tacaños, ¿eh? Ay, qué terrible. No saben lo que se pierden los matrimonios que no tienen hijos. No saben lo que se pierden. Entonces, dichoso el hombre que llena con ellos su aljaba. Y estos tienen muchos hijos. Y entonces, ¿qué pasa? Que los egipcios, que eran como tú, que no querían tener tantos hijos, ¿no? Entonces, empiezan a ver que los otros empiezan, hijos, empiezan a poblar, y empiezan a ser un pueblo fuerte y numeroso, ¿no? Esto lo dice la Escritura. Son un pueblo fuerte y numeroso, y les cogen miedo. Dice, como los dejemos seguir creciendo, estos al final nos van a dominar a nosotros. Fíjense ustedes, nos van a terminar dominando. Entonces mejor nosotros vamos a dominarlos. Y entonces los convierten en esclavos. A todos estos los convierten toda la descendencia de Jacob. Aquí en Egipto los convierten en esclavos. Fíjense, impresionante. Y los obligan a trabajar haciendo las pirámides de Egipto, ¿no? Las grandes pirámides de Egipto las hicieron ellos, pobrecitos, ¿no? Y poco a poco les empiezan a exigir más y más y más, de modo tal que dicen, no solamente van a hacer las pirámides, van a hacer también la masa para los ladrillos para hacer las pirámides. O sea, quedan totalmente esclavos. Impresionante. ¿Saben cuánto tiempo? 400 años. 400 años, el pueblo elegido, 400 años en Egipto, esclavos del faraón, 400 años. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios esos 400 años? La primera pregunta. ¿No es este el pueblo elegido? ¿Por qué Dios lo deja 400 años bajo el yugo del faraón? ¿No es el pueblo elegido? Impresionante. Pero Dios no queda indiferente ante el sufrimiento de esta gente, ¿no es cierto? No queda indiferente. Dios no está indiferente. Dios está acompañando a ese pueblo también en la esclavitud. También en el sufrimiento Dios acompaña al hombre. Hasta que, ¿qué sucede? Igual como seguían creciendo, entonces dan una orden, ¿no? A las parteras. Todos los hijos de estos esclavos, todos los hijos varones, cuando nazcan, los tienen que matar. Impresionante, matar. Solamente vamos a dejar vivir a las mujeres, ¿no? A las mujeres. Y entonces, una mujer tiene un hijo y para que no lo maten, lo deja en una canastita en el río, ¿no es así? Y se ve el bebito ahí en el río. Y llega donde estaba la hija del faraón, ¿no es cierto? Conocemos la historia, ¿no? Conocemos la historia. Llega donde está la hija del faraón ve al bebito, se enternece y se lo queda con ella y lo cría. ¿Ese cómo se llama? Moisés. Salvado de las aguas. Eso es Moisés, salvado de las aguas del río, no de las de aquí, Aunque algunos también son Moisés porque Dios los ha salvado de las aguas, ¿no? Muy bien, estupendo, una cosa estupenda. Entonces, fíjense, muy interesante, Moisés, ¿no? Luego llega a saber que él es descendiente de este pueblo, ¿no? Y un día ve que un egipciano está tratando mal a uno de estos esclavos y Moisés lo mata, ¿no es así? Luego se pone al descubierto, etcétera, porque luego dos estaban peleando de su mismo pueblo y él entra para separarlos. Y uno dice, ¿tú qué te metes si eres tú un asesino? Se empieza a correr la voz y entonces a Moisés lo empiezan a buscar. ¿No es así? Porque imagínate haber matado a una persona, tenía que ir a la cárcel, ¿no? Y entonces el pobre Moisés, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que
escapar. Fíjense ustedes, qué piña, ¿no? Qué Dios tan raro. Qué Dios tan raro. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué le costaba a Dios hacer que Moisés nazca normalito? Que sea... No. Tiene Dios siempre, tiene que complicarlo todo. Impresionante, el pobre Moisés, ¿no? Y entonces tiene que escaparse, ¿no es cierto? Y llega a un sitio y se casa con la hija de Yetró, ¿no? Yetró era su suegro, ¿no? Y entonces se dedica a apacentar ovejas, el rebañito, lo que sea, y un día está apacentando y ve una cosa rara, ¿se acuerdan o no? ¿Qué cosa vio? Una zarza que ardía y no se consumía. Impresionante, ¿no? Y entonces, claro, qué cosa tan rara, ¿no? Hace rato está riendo esa zarza, se acerca para ver qué está pasando y escucha una voz que le dice: Moisés, detente, descálzate que estás en lugar sagrado, en lugar santo. ¿No es así? Conocemos la historia, ¿no es cierto? Y entonces Dios le habla a Moisés y ¿qué le dice? Escuchen bien: he oído el clamor de mi pueblo, he oído el llanto, el sufrimiento de mi pueblo, ha llegado hasta mis oídos. Y he decidido que yo voy a descender a liberar a Israel o a esta gente de Egipto, y de llevarlos de regreso a la tierra prometida, ¿no? Y he pensado que seas tú, esto lo voy a hacer a través tuyo, le dice Dios a Moisés. Así que te vas a ir donde el faraón y le vas a decir al faraón, de parte mía, que deje salir a mi pueblo, ¿no? Que ya basta ya de esclavitud, que deje salir a mi pueblo. Pero imagínate Moisés, que el faraón lo estaba buscando para meterlo a la cárcel, y yo el faraón me coge, ¿no? Me mete a la cárcel. Y además Moisés tenía un problema. ¿Cuál es el problema de Moisés? Era tartamudo. Entonces Moisés, que le dice a Dios, pero... Imposible, o sea, imagínate a Moisés donde el faraón, vete a la cárcel, desgraciado, que me mató un egipciano. Impresionante, ¿no? Lógico. Entonces Moisés le dice esto al Señor, o sea, yo no puedo hablar, yo ni siquiera sé hablar. ¿Cómo? Manda a otro, manda a otro, manda a otro, como tantas veces nosotros, ¿no? Señor, manda a otro, haz catequista a otro. Haz catequista a otro, yo no valgo para esto, los seminaristas todos. Esa es la crisis de todo seminarista. Cuando se empiezan a dar cuenta de lo estupendo que es el ministerio, una cosa estupenda, yo no valgo para esto. Como pobre Moisés. Son todos tartamudos, ¿no? Es la crisis de todos, ¿no? No valgo para esto, efectivamente. Yo siempre, cuando viene uno y me dice, Monseñor, yo creo que me voy del seminario porque no valgo para esto. Efectivamente, no vales. O sea, eso ni lo discutamos. Si yo creo que no es que crees, yo estoy seguro que no vales. O sea, eso no lo está fuera de discusión. Eso, porque Dios, acuérdense siempre de esto, Dios elige a lo que no vale. Ese es el tema. Para mostrar su... Perdón, que tengo nuestra invitada especial de todas las noches. Jálale una silla por ahí, ponla. La faraona. Aquí ella manda en Yanaguara, manda aquí nuestra hermana. Estupendo, muy bien. Entonces, fíjense, muy interesante, ¿no? Y entonces, ¿qué le dice Dios? Le dice, anda porque yo voy a ir contigo, ¿no? Y entonces, bueno, al final Moisés acepta, ya se está yendo y voltea otra vez. Y le dice, espérate un ratito, esto es muy importante. Le dice, espérate un ratito, vamos a ver. Muy bien, yo voy a ir al faraón. Voy a ir donde mis hermanos. Pero si me preguntan quién me manda, ¿qué les digo? ¿Quién eres tú? Nadie me va a creer que eres una llama de fuego. ¿Quién eres? ¿Y qué le responde Dios? Muy importante esto. Acuérdense, esto hay que meterlo con fuego. Aquí, en el corazón. ¿Qué les dice? El nombre de Dios. Yahvé. ¿Qué significa Yahvé? Yo soy, escúcheme, esto significa Yahvé, yo soy el ser, yo soy el ser, yo soy el que soy, el que tengo el ser, la fuente de todo ser. Y tú sabrás quién soy yo
por las maravillas que voy a hacer en tu vida. Esto significa Yahvé. Acuérdense siempre de esto. Tú sabrás quién soy yo por las maravillas. Yo soy el ser. Yo soy el ser. Es impresionante esto. Impresionante. Hace años leí un libro muy bonito. El autor, creo que se llama Divo Barsotti, no me acuerdo, que era un autor conocido en esa época, sobre un libro que se llama Escucha Israel. Un libro de 200, 300 páginas, donde habla de todo esto. A mí se me quedó una cosa aquí impresa en lo profundo de mi corazón. Cuando este hombre me dice, ¿qué significa este nombre de Yahvé? ¿Qué significa? Significa yo soy el ser. Y este hombre decía esto. Entonces, si Dios es, resulta que tú no eres. Yo no soy, el ser es Él. Y la única manera para mí de ser es siendo en Él. Parece un trabalenguas, ¿no? Es impresionante, ¿no? A mí se me marcó que descubrí eso efectivamente. ¿No? Si Dios es, yo no soy. Y la única manera que tengo de ser es siendo en Él, dejando que Él sea en mí, que Él me dé su vida, viviendo en Él y dejando que Él vive en mí, que Él haga conmigo lo que quiera, que Él actúe, que Él me guíe, que Él disponga. Fue una cosa, un encuentro impresionante con Dios en la oración, en esta lectura, porque la lectura espiritual sirve para eso. La lectura espiritual no sirve para se lee, bla, 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 ya me leí ahora otro libro, bla, no. La lectura espiritual se lee y se medita. Se deja el libro y se contempla. Ahí te da el encuentro con Dios, una cosa estupenda. Bueno, entonces, esto es lo que le dice Dios a Moisés. Yo soy el que soy, y te lo dice a ti esta noche. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y te he traído aquí para revelarme, para que tú veas de lo que yo soy capaz de hacer. Entonces Moisés, ya más tranquilo, y además Dios le dice, bueno, aparte te voy a poner una ayuda, pues no. Y le pone a su hermano Aarón, ¿no es cierto? Aarón, estupendo. Entonces Moisés se va donde el faraón, ¿no es cierto? Y le dice al faraón que Dios quiere que deje salir a su pueblo, a celebrar las fiestas, a rendirle culto. ¿Por qué? Esto se lo van a recordar para más adelante, porque llegaba la época de la primavera. Y en esos pueblos la fiesta de la primavera era una gran fiesta, porque era la fiesta en que brotaban las primeras espigas, los primeros frutos de todo el trabajo del año. Entonces había una costumbre religiosa, ¿no? Que salía, o sea, cuando se recogían las primeras cosechas, se celebraba una gran fiesta, la fiesta del paso del invierno a la primavera, de la muerte a la vida. Las primicias, las cosechas, se ofrecían a Dios, ¿no? Se quemaban, se ofrecían a Dios en sacrificio, en acción de gracias, y también pidiéndole, ¿no?, para que tengan un buen año, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí comenzaba el año, ahí comenzaba el año. Entonces, Moisés le dice al faraón, ha dicho Dios que nos dejes salir a todos tus esclavos para que celebremos esta fiesta fuera, en el desierto, fuera. Y el faraón le dice así, compadre, tú que soy idiota, te dejas salir y luego ya no vuelves nunca más. Toda la economía de Egipto estaba basada sobre estos esclavos. Entonces el faraón se niega. Muy interesante, porque si ustedes leen la Biblia, dice que Dios endureció el corazón del faraón para que no deje salir a su pueblo. Dios endureció el corazón del faraón. Se la puso difícil a Moisés para que se vea su gloria, ¿no? Y entonces ya saben lo que hace Moisés. Bueno, piña, pues ¿qué voy a hacer, no? Ya intenté. Pero Dios empieza a actuar. ¿Y qué hace? Manda, ¿qué cosa? Las 10 plagas, ¿no es cierto? Manda las 10 plagas. Bueno, primera plaga, no sé cuál es, quién sabe cuál es la primera plaga, yo no me acuerdo. Pero bueno, esto más o menos se pasa, esta primera plaga. La segunda, la tercera. Pero ya, cuando la cosa se empieza a poner complicada, ¿no es cierto? Ya el faraón se empieza a poner nervioso. Hasta que llega la 10ª plaga, ¿se acuerdan cuál es? O sea, ya le había fregado todas las cosechas, ¿se acuerdan, no? Le manda las langostas, le mandan, o sea, fíjense, de todas las cosechas, ¿no quieres que salga mi pueblo a festejar esto, a rendirme culto? Muy bien, ahora va a ser lo que te pasa, te reventó todas las cosechas. Y le hace Dios esto. Y así va cada vez subiendo el volumen. Esto es muy importante.
La primera plaga, esto es muy importante para ustedes, para nosotros, ¿eh? La primera plaga es una plaga más o menos suave, suficiente como para reaccionar. Oye, ha venido Moisés, aquí algo está pasando. La segunda plaga es un poco más fuerte, la tercera más fuerte, la cuarta, o sea, Dios va subiendo el volumen al faraón. Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque Dios, les he dicho muchas veces, habla en la historia. Y es el mismo lenguaje que usa contigo. Esto es fundamental, hermanos. Dios te habla para que lo obedezcas. Dios te habla, te indica el camino a seguir. Te indica cuál es su voluntad sobre ti. Y si tú no quieres obedecerle, Dios es un padre, es un papá. Aquí los papás que han criado hijos saben cómo se cría un hijo. Se le habla bonito, se le explica. No quiere, un poquitín más. No quiere, le va subiendo el volumen. No quiere, le va subiendo el volumen. ¡Pah! Venga, ya déjate de tanta vaina. Así se hace, ¿no? Ya déjate tanta vaina. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Analiza tu historia y verás que es lo mismo que Dios hace con nosotros. Nos va hablando, no queremos, nos gusta no obedecerle, queremos seguir nuestra voluntad, seguimos pecando. Dios te sube un poquito el volumen, luego te sube un poquito el volumen, y luego ya te mete un palazo en la historia, te manda un acontecimiento en la historia. Muy bien, ¿tú crees que tú eres Dios? ¿Crees que tú eres Dios? ¿Que tú eres más inteligente que yo? ¿Que tú te amas más que yo te amo a ti? Estupendo, págate, a ver, organízate, a ver cómo sales de esta. Dime cómo sales. Ay, Diosito, ayúdame. Impresionante. Y eso es lo que hace Dios con el faraón. La 10ª plaga, ¿cuál es? Los primogénitos, ¿no es cierto? Desde los animales hasta el primogénito, él dijo, ya ahí el faraón ya, claro, el faraón, fíjense ustedes, o sea, ya le ha tocado las cosechas, le ha tocado los graneros, le ha tocado no sé qué, le ha tocado no sé cuántos, le toca el hijo y después dice, bueno, el próximo soy yo, compadre, o sea, váyanse de una vez porque el próximo soy yo en la lista. Y es por eso que el faraón deja salir a esos esclavos, porque el próximo era él, y ya tan tonto tampoco es, ¿no? Y entonces salen de Egipto, ¿no? Una cosa estupenda, una cosa impresionante, salen de Egipto. Y además, como buenos judíos, los judíos siempre han sido buenos para los negocios, no salen solos. Aprovechan para pedirle al vecino que les preste cosas. Y se las llevan todas. Impresionante. Se van cargados de todas las cosas. Impresionante. ¿No es cierto? Y salen a celebrar la fiesta en el desierto, donde Dios les había dicho, Moisés los guía. ¿No es así? Pero resulta que después que han salido, 2 o 3 días, ya no hay más plagas, el faraón se olvida de Dios. Y piensa una cosa, qué tontería que he hecho. ¿Cómo he podido dejar ir a todos mis esclavos? Y ahora, ¿quién va a sostener mi imperio? ¿Quién va a sostener todo este sistema económico? Las huiflas. Entonces agarra y manda al ejército para que los traigan a todos de regreso. Conocemos la historia. Para que los traigan a todos de regreso. ¿No es cierto? Y entonces Moisés y ellos ni se enteran, están felices, contentos, y de repente llegan al mar, ¿no? Llegan al mar, estupendo, se instalan en el mar, ahí ante el mar, pues no podían pasar para celebrar la fiesta. Y de repente empieza a escuchar bulla, empieza una polvareda y alguien dice, oye, mira, ahí viene alguien, a ver las largavistas, ¡pa su madre! Tanques, aviones, helicópteros, ¡joder! Impresionante, estos vienen con todo, vienen a por nosotros, impresionante, viene el ejército del faraón. Y entonces todo este pueblo va donde Moisés, está en la escritura, no los tanques es la escenografía, lo digo yo, no, pero el fondo. Va donde Moisés, ¿y qué le dice a Moisés? Claro, los chicos tienen que explicar así, porque si no los chicos, ¿me entienden? Se aburren, ¿no? ¿Entiendes? Claro, tienes que meterle un poco de, ¿me entiendes? ¿No? De condimento, ¿ya? Entonces, fíjense una cosa impresionante. ¿Qué hace este pueblo? Va donde Moisés y dice, desgraciado, para eso nos ha sacado. Se olvidan de las 10 plagas, se olvidan de todo. O sea, Dios no existe, Moisés no es nadie, es un imbécil. Para eso nos ha sacado, para hacernos morir aquí. Ahora el faraón nos va a destrozar, ahora no sé cuánto. Y el pobre Moisés, pobrecillo, ya nada, ya no podía nada. Impresionante el Moisés. Pobre Moisés, fíjense ustedes una cosa muy bonita. Escúchame bien qué bonito esto. Dicen
que en toda la historia de la humanidad no ha habido un hombre más humilde que Moisés. Abraham es el amigo de Dios, ¿no? Dios habla con Abraham, le consulta: ¿qué hago con Sodoma y Gomorra? Estoy pensando destruirla. Y Abraham intercede, negocia con Dios, etcétera, etcétera. De Moisés se dice que no ha habido en toda la historia de la humanidad un hombre más humilde que Moisés. Moisés era súper humilde, impresionante. Entonces se refugia en el Señor. El Señor le dice: tranquilo, tranquilo, coge la vara y toca el mar. Y el pobre Moisés dice: bueno, o lo hago o me matan. Así que bueno, toca el mar, ¿y qué pasa? El mar se abre, todos a pasar el mar, y ¡bum!, todos pasan el mar. Mientras tanto ya están al otro lado, están terminando de pasar el mar, y claro, llega el general con todo el ejército, el faraón con su ejército, y ven ahí está lo de gracia, vamos a meterlo, y se meten todos, y cuando están en medio, Dios cierra el mar. Y ustedes imagínense, este pueblo, escúchenme, fíjense en esto, pues es muy importante lo que dice San Ignacio de Loyola, la composición del lugar, meterte en las sandalias de esta gente, métete en eso, o sea, trasládate tú ahí a ese desierto, ese mar, viene esta gente, qué cosa tan horrible, me van a matar, soy yo, no son unos cholitos de hace 3000 años, soy yo que estoy ahí, y de repente se me abre el mar, es impresionante. Tú imagínate, que ven el mar abierto, ¿no? Y luego todo el faraón y sus ministros, sus carros, caballeros, todos sepultados en el mar. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Fíjense, tiene la Biblia. Ay, vamos a... ¿Dónde estamos? Ya estamos en el libro del éxito, ¿no? Del éxodo, del éxito. Fíjense, todo lo que estamos viendo está en el libro del éxodo, los primeros capítulos. Las plagas, todo eso, capítulo 13 creo que es, ¿no? Aquí está, vamos al capítulo 15, es estupendo. Todo esto que les he dicho está en los primeros 14 capítulos, luego se lo leen en su casa. Y entonces, ¿qué dice? Dice así, mira, ¿están todos? Dice así: y viendo Israel la mano fuerte que Yahvé había desplegado contra los egipcios, temió el pueblo a Yahvé y creyeron en Yahvé y en Moisés su siervo. Entonces, empieza el capítulo 15, Moisés y los israelitas cantaron, claro, cantaron, armaron fiestas, no digo que les gusta la fiesta a los israelitas, y cantaron, hicieron un canto, o sea, se pusieron a cantar, estaban felices. Canto a Yahvé, pues se cubrió de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Mi fortaleza y mi canción es Yahvé, Él es mi salvación. Y todo un canto, y empiezan a hacer la fiesta, una cosa estupenda. El faraón ha quedado fuera de juego y ya están ellos libres, impresionante, después de 400 años, libres. Pero claro, están libres en un desierto, ¿no es cierto? Dice, ¿ahora qué hacemos en el desierto? ¿Qué hacemos en el desierto? Entonces, ¿alguna vez han estado ustedes en el desierto? No. ¿Pero metidos en el desierto? No. Yo he hecho todo este recorrido, yo lo he hecho por tierra, ¿no? Impresionante. Cuando estás en medio del desierto, no, o sea, todo es igual, todo es tierra, 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 tierra. ¿Alguna vez han estado metidos en el medio del océano? Nunca, ni siquiera en el lago Titicaca, porque en el lago Titicaca pasa lo mismo. Hay un momento que solo ves agua, no ves nada más que agua. Y es igual, ¿dónde está el norte, el sur? No tienes idea, todo es agua. Voy para aquí o para allá, no tienes idea. Lo mismo es el desierto, solamente ves tierra, 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 tierra. No ves nada más que tierra. Y dice, ¿ahora qué hacemos? Y entonces Dios desciende, fíjense, Dios siempre desciende. Es impresionante, los que nunca descendemos somos nosotros. Dios siempre desciende. Esta es la clave del éxito, descender, aprender a descender como Dios. Dios desciende y empieza a guiar a su pueblo, ¿saben, no? Durante el día lo guiaba como una nube. Tomaba forma de nube porque en el desierto el calor, el sol, para que no se agobien, los guiaba como una nube. Los cubría y la nube avanzaba y Israel iba detrás de la nube, ¿no es cierto? Y en la noche una columna de fuego. Impresionante. Dios custodiaba a su pueblo y así lo iba guiando. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía.
Cuando la nube avanzaba, el pueblo avanzaba. Y Dios va adiestrando a su pueblo a obedecerle. Muy importante también para nosotros. Aprender a seguir la nube, seguir a Dios. Seguir a Dios. Y a veces nos empecinamos en avanzar cuando la nube está detenida y nos damos de porrazos. Dios así nos va enseñando también, poquito a poquito. Pero bueno, ¿la historia cuál es? La historia es que muy bien, ellos habían salido con todos sus alimentos, con todas sus habitaciones, con todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero empiezan a pasar los días, están aquí en medio del desierto, ¿entienden? Están aquí y un día una señora se despierta y dice a su marido: oye, compadre, marido, ya va quedando poca comida. No te creo, hija. Sí, sí, ya se lo está terminando. A ver, pregúntale a la vecina. Y otra y empiezan: se está terminando la comida, se está terminando la comida. Y ahora no sé qué, empiezan todos: se está terminando la comida, se está terminando la comida. ¿Y ahora qué? Nos vamos a morir. Aquí no hay comida, aquí no hay comida. Y empiezan todos a hacer un follón. ¿Dónde quién vamos? Donde Moisés. Desgraciado, ¿para qué nos has sacado de Egipto? ¿Para que nos muramos todos aquí en el desierto? Se está terminando la comida, pero estás tú loco, ¿qué nos has hecho hacer? Mejor estábamos con los ajos y cebollas de Egipto. Así dicen, ajos y cebollas. Así dice la Escritura. Impresionante, impresionante. ¿Qué es lo que nos pasa tantas veces a nosotros? Para eso, Señor, me has traído a la iglesia, para eso me has hecho catequista, para que ahora todo me vaya mal, y ahora no sé cuánto. Muchas veces me preguntan: Monseñor, desde que me he acercado a Dios, todo me está yendo mal. Como si yo fuera Moisés, ¿no? Sí, bueno, usted es el Moisés de turno, así que usted verá cómo hace esta vaina, porque aquí su Dios me está... ¿Me entiende, no? Impresionante, es así, es así. Empiezan... No se les había terminado la comida. No se les había terminado la comida, pero se empiezan a asustar y se olvidan de Dios. Fíjense ustedes, se olvidan de las 10 plagas, se olvidan del mar abierto, nada ha pasado. Aquí lo único que existe es que se está terminando la comida. Así que nos das de comer o te matamos, ¿no? Y el pobre Moisés, ¿qué tiene que hacer? Otra vez: Señor, ¿qué hago con este pueblo? ¿Y qué le dice Dios? No te preocupes, ya verás. Y se van a dormir y a la mañana siguiente encuentran, ¿se acuerdan? Un montón de comida en el piso, el maná, pan de los ángeles. Dice la Escritura, le diste comer pan de los ángeles, el maná. Así que salen y todos ven: ¿qué es esto? A ver, hombre, está buenísimo, el maná, nunca he probado, ¿no? Es estupendo el maná. Y entonces todos van a coger el maná, impresionante. Cada uno coge todo lo que puede, todo lo que puede, todo lo que puede, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Dice la Escritura, que al que cogía doble ración se le podría, porque Dios te da el pan de cada día. El pan de cada día, muy interesante. Pero bueno, así que empiezan a comer maná, el maná riquísimo, se la pasan estupendo, otra vez contentos: Moisés es nuestro héroe, todo chévere. No, pero de repente surge un día uno y dice: oye, ¿te has dado cuenta que estamos ya hace mucho tiempo comiendo maná? ¿No? Impresionante, porque siempre hay uno en la comunidad que comienza a murmurar. Por eso te das cuenta que esto habla de ti, ¿te das cuenta? Esto habla de ti y de mí, porque siempre hay uno en la comunidad que comienza a murmurar. ¿Te das cuenta que este párroco no sé qué? ¿Te das cuenta que este párroco no sé cuántos? ¿Te das cuenta que el responsable del equipo no sé cuántos? ¿Te has dado cuenta? Y empiezan: ¿te has dado cuenta que hace cuánto tiempo estamos comiendo maná? Oye, ¿verdad, no? Sí, ya creo que ya me está cayendo mal, ¿eh? Sí, nada más muy aburrido, la misma vaina tanto tiempo. Así que van donde Moisés: Moisés, ¿sabes qué? Estamos hasta el gorro de tu maná. Así que ahora queremos carne, compadre, carne, ¿eh? Sí, pobre Moisés en el desierto. Se están locos. Pero eso somos nosotros, Dios. Si ustedes se ríen, está bueno reírse de uno mismo de cuando en cuando. Así somos nosotros, hermano. Así somos nosotros, que no estamos contentos nunca con lo que Dios hace con nosotros. Nunca. Impresionante. Dios te da, no, quieres más y quieres otra cosa, eres un niño caprichoso. Impresionante, siempre exigiendo más, siempre más, siempre más. Y el pobre Moisés dice: queremos carne. Moisés, ¿qué hace? No está en el menú. ¿Qué te digo? Va donde Dios, dice: Señor, mira, yo ya comprendo que esto es un poco exagerado, ¿no? Pero comprende que si no, a mí, así que por favor, me echas una manito. Y estupendo. ¿Y qué hace Dios? ¿Manda qué cosa?
las codornices. ¿Han comido codorniz alguna vez? Es riquísima. O sea, eso ya es un manjar, ¿me entienden? Una cosa estupenda. Y dice que mandó tantas codornices durante tanto tiempo. Claro, los egipcios, imagínate las codornices, ¡guau! Vienen aquí a asarlas, todo, les salía hasta, dice la escritura, por las orejas les salían codornices. O sea, fue una intoxicación de codorniz impresionante. Increíble, fíjense ustedes. Dios descendiendo constantemente. Impresionante. Dios que se compadece del hombre. Dios no se enfada. Fíjense que hay un momento, ahorita mismo no me acuerdo cuándo, pero les cuento una cosa muy interesante, lo van a encontrar ustedes en la Biblia. Hay un momento en que Moisés se harta y le dice a Dios, ¿sabes qué, Dios? Este pueblo es un pueblo desgraciado. O sea, esto ya me tienen hartos. Mátalos a todos y comencemos con un pueblo nuevo. Está en la escritura, lo van a leer, es impresionante. Mátalos a todos y empecemos con otro pueblo, porque esto ya es... ¿Qué pueblo de miércoles? ¿Qué es este? Y entonces Dios le dice a Moisés, sí, ¿no? El pueblo, no, sí. ¿Y tú de qué pueblo eres, compadre? ¿Tú eres gringo? ¿De dónde eres? Y impresionante. Y Moisés se da cuenta, este es mi pueblo. Dios saca la cara por el pueblo, un pueblo caprichoso, un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz, no baja la cerviz. Pero Dios saca la cara por su pueblo. Así que bueno, ya han comido codornices, están estupendos, y de repente a alguien se le ocurre, como los niños, ¿no? A veces niños, mamá, quiero pichi, pero hijito, ¿qué pichi? ¿Entiendes? ¿Qué pichi? Aquí no hay pichi, aquí no hay baño. Mamá, quiero pichi, pero hijito. Se ocurre agua. Moisés, queremos agua. Debe sacar agua en el desierto. Aquí no ha llegado Sedapar. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre pedir agua en el desierto? Están locos, ¿no? Pero si nadie se ha muerto de sed, nadie. Tener una nube que nos protege, estamos estupendos. No, yo quiero agua. Pero ¿dónde saca? O agua o te matamos. Otra vez. Al pobre Moisés lo tenían siempre con la pistola aquí. Y entonces Moisés tiene que ir donde Dios sabe, ¿no? Todo eso está en la Biblia, es muy bonito. Lean la escritura, todo eso está en el libro del Éxodo. Y Dios le dice a Moisés, muy bien, estupendo. Coge la roca, coge tu vara y dale un golpe a la roca y verás que saldrá agua. Increíble. Y el Moisés va. Y claro, ¿saben una cosa? Golpeó 2 veces, no una. ¿Saben por qué? Impresionante. Y por eso no entró a la tierra prometida. Moisés no entra a la tierra prometida. ¿Saben por qué? Porque Moisés dudó de Dios. No dudó que fuera capaz de sacar agua de la roca. Dudó que fuera capaz de ser tan condescendiente con este pueblo de porquería. Esa fue la duda de Moisés. Dudó que Dios fuera tan condescendiente, que se rebajara tanto, Y entonces golpea una vez y golpea 2, por la duda. Y por supuesto, sale el agua, todos otra vez, impresionante, todos otra vez contentos, y así siguen caminando, ¿no? Siguen caminando. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y por eso Moisés no entra en la tierra prometida. Sube al monte Nebo, ve la tierra ahí, y Dios le dijo a Moisés, por haber dudado, no entrarás en la tierra prometida. Y cuando llega al monte Nebo y ve toda la tierra, impresionante, después de 40 años, y ve la tierra, y Dios le dice, Moisés, como te dije, tú no entrarás. No entrarás. Prepárate porque vas a morir. Morirás hoy día. Impresionante. Yo he hecho ese recorrido, como les contaba, impresionante, por tierra, ¿no? No en camellos, en ómnibus, pero por tierra, una cosa impresionante. Y he llegado al monte Nebo, al monte Nebo, es un montecito así, y ahí se ve toda la tierra, impresionante. Después de todo el desierto atrás, que tienes la arena por la nariz, por la sangre, una cosa horrorosa, no tienen idea lo que es, y eso que estaban carros con aire acondicionado, igual, todo tierra. Subí y vi ahí la tierra prometida, linda, un vergel, con las palmeras, a lo lejos, todo verde, impresionante, una belleza. Y me acordé de Moisés, me puse de rodillas y dije, Señor, que no me pase a mí lo de Moisés. No voy a hacer que guiando a un pueblo, al final me quede yo varado. No dudar nunca de tu amor, Y eso también hemos de pedirle nosotros. Señor, no vaya a ser que llevando al encuentro de ti a muchos jóvenes, a muchos catequizandos,
al final yo dude de tu amor y no pueda entrar en la tierra, dude de tu condescendencia, dude de ese continuo abajarte en favor nuestro, dude de tu misericordia, dude de que eres fantástico, impresionante. Bueno, la historia es que siguen caminando, como ya saben, etcétera, 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 y de repente llegan a un monte que se llama el Sinaí. Impresionante el Sinaí. Y el Sinaí, está en el Sinaí, ¿no? Que hasta hoy día existe, ¿no? El Sinaí geográficamente está ubicado, ¿no? Y entonces el pueblo se asienta porque la nube se queda ahí y Dios empieza una epifanía, una manifestación de Dios. Dice que era impresionante, dice la Biblia. Impresionante, truenos, rayos, ¡wow! Una cosa así impresionante, y el pueblo se asusta, ¿no? Dice la Biblia, el pueblo se asusta y le dice a Dios, no nos hables a nosotros, hables solamente a Moisés, que se enchufe él, que se fríe, nosotros déjanos tranquilos. Impresionante. Y entonces Dios le dice a Moisés, sube al monte, ¿no es así? Sube al monte, Sinaí. Y entonces en el monte, Dios desciende en la nube y Moisés sube al monte para hablar con Dios. Para hablar con Dios. Pero ¿qué pasa? Dios estaba adiestrando a Moisés, una cosa bellísima. Dios amaba muchísimo a Moisés. Pero claro, esto toma tiempo, ¿no? Y entonces abajo estaba el pueblo y pasó un día, 2 días, una semana, no sé cuánto, y Moisés no bajaba. ¿Y ahora qué pasó con Moisés? ¿Y ahora quién nos va a guiar? ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios? Y uno dice, hagamos una cosa, hagámonos un becerro de oro. ¿Por qué? Porque no soportaban seguir a un Dios a quien no podían ver, a quien no podían tocar. Los ídolos, ellos venían de la idolatría de Egipto, y todos los ídolos tienen imágenes. Todos los ídolos tienen imágenes. Todos los pueblos en sus religiones tienen imágenes de sus ídolos. Y entonces, hagámonos un becerro. Juntan todo el metal, el oro, dicen lo que sea, y se hacen un becerro, ¿no? ¿Sabes lo que es un becerro? ¿Sabes lo que es un becerro, no? Un becerro, después me explican lo que es, yo no sé, pero bueno, es igual. Un becerro. Y dice, muy bien, este es el que nos sacó de Egipto. Este becerro que hemos... Impresionante. Y empiezan a adorar al becerro. Impresionante. Mientras tanto, Moisés bajaba del Sinaí, ¿no? Y escucha todo este ruido, toda esta fiesta. ¿Qué cosa es? Y encuentra el becerro, adorando a un ídolo. Y no se habían olvidado, otra vez más, se habían olvidado de Yahvé. Como nos pasa a nosotros. Como nos pasa a nosotros. Cuando desaparece de nuestra vista el Moisés de turno, cuando no vemos a Dios por ninguna parte, porque Dios no tenemos que verlo todos los días, no necesariamente, cuando se nos pierde un poquitín de vista, inmediatamente a los ídolos de este mundo. Dios no existe, me olvida, y se te olvida toda la historia. Es impresionante. Medita en tu vida y verás, se te olvida toda la historia. Te llega un poquito de incertidumbre y ya te olvidas todo lo que Dios ha hecho por ti a lo largo de tu vida. Nos olvidamos de todo, de todo. Y necesitamos la seguridad de un ídolo al que podemos tocar. Mamona. El dinero, los contactos, ¿me entienden? La coima, las influencias, el compadre, alguien que nos dé seguridad. Es impresionante. Así que Moisés llega, se enfada, ya saben todo lo que pasa. ¿Qué pasa? Tira las tablas de la ley, creo, ¿no? Las tira las tablas de la ley, ¿no? Y luego tiene que volver a subir, ¿no? Yo no me acuerdo bien para qué sube, pero vuelve a subir, ¿no? Bueno, al final, Dios le da los 10 mandamientos, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice Dios a Israel cuando le da los 10 mandamientos? Fíjese, muy bonito. Ahí Dios en Sinaí hace una alianza con su pueblo. Hace una alianza con su pueblo. Y le da los 10 mandamientos. Y le dice, si tú cumples con estos mandamientos, yo seré tu pueblo, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Ahí establece Dios una alianza con el pueblo de Israel, una alianza muy bonita con el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos, que creo que el otro día les contaba, que el Papa Benedicto lo decía de una manera muy sencilla y que cualquiera de nosotros lo puede constatar en su vida. Los 10 mandamientos, decía el Papa Benedicto, son como las señales de tránsito que nos van señalando el camino para ir al cielo, el camino para ser felices,
Esos son los 10 mandamientos. ¿Quieres ser feliz? Dios le da a Israel los 10 mandamientos y le dice, haz esto y vivirás. Haz esto, esta es la escritura, haz esto y vivirás. Esta es la clave para vivir, para ser feliz. Esta es la clave para ser feliz. Los 10 mandamientos. Muy bien. Y entonces siguen su camino, ya vamos terminando, siguen su camino, fíjense qué interesante, siguen su camino de Egipto a la tierra prometida, habían nada más que unos cuantos días, poquísimos días, unos cuantos días. Entonces, ya van llegando y Canaán se llama, ¿no? Y entonces, ya no está, perdón, está todavía Moisés y mandan no me acuerdo si está Moisés o ya José, no me acuerdo, es igual. José, ¿no? Ya Moisés ha muerto, ha pasado el Monte Nebo, se están acercando a la tierra prometida y entonces mandan unos espías, ¿no? Mandan unos espías para que vean cómo está el ambiente, ¿no? Cómo está el ambiente, por dónde pueden entrar, quién vive, quién no vive. Y dice la escritura muy bonito que vuelven estos espías, impresionante, y vienen con unas sandías enormes, o sea, unas sandías así, ¿me entiendes? Sí, dice la escritura, unos racimos de uvas que los tenían que arrastrar, o sea, una bestialidad, pues, ¿no? Impresionante. Y no habían visto a nadie, pero se le inventan. O sea, al ver estos frutos, se asusta. Imagínate, si la sandía es de este tamaño, ¿qué tamaño será que la ha sembrado? Pues, ¿no? Impresionante, ¿no? Pues normalmente la sandía uno la coge así nomás. Entonces se asustan, ¿no? Y vuelven y le dicen a Josué, ve, anda, impresionante, qué tierra que nos va a tocar, chévere. Dice, no, Josué, aguanta. Esa tierra está poblada de gigantes enormes, enormes. Pues no podemos hacer nada, es imposible. A nosotros así nos pisan, ¿eh? Y se arma la grande, ¿no? Pero al final, vamos avanzando, ¿no? Deciden, entonces se tiran para atrás. Josué, ¿qué hacemos? ¿Y Dios qué hace? Muy interesante. Y era Josué, ¿no? ¿Seguro? Y los hace no. Moisés, este vicario, me está confundiendo, ¿eh? Escuchen, era Moisés todavía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? El pueblo se resiste a entrar en la tierra prometida. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Escúchenme bien, los trae por aquí, los mete otra vez en el desierto, súper interesante, los mete en el desierto y, como Él los guiaba, los empieza a guiar en círculo. Como Él los guiaba, que está en el desierto, no tienes idea dónde estás yendo, todo es tierra. Y Dios empieza a guiarlos y los tiene 40 años dando vueltas a 3 minutos de la tierra prometida, para decirlo así. ¿Entiendes? O sea, los tiene dando vueltas a nada, a 2 días de la tierra prometida. 40 años. ¿Por qué 40 años? Fue el tiempo que el pueblo de Israel necesitó para aprender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue el tiempo que el pueblo de Israel necesitó para aprender a fiarse de Dios. A fiarse, es impresionante. 40 años. Y al final, después de los 40 años, es lo que viene, ¿no? Creo que los lleva por la Transjordania, si no me equivoco, y los hace entrar por ahí, ¿no? Y ahí es donde muere primero Moisés, etcétera. Bueno, esta es la historia del pueblo de Israel. Impresionante. Esta historia es tan potente que el pueblo de Israel, todos los años, el 14 de Nisán, se reúne para celebrar la Pascua. Esto es lo que celebra Israel. La Pascua de Israel es el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Celebran la fidelidad de Dios, que durante 40 años los hizo caminar por el desierto, no les faltó el pan, no se les gastaron la suela de sus zapatos, ni siquiera sus vestidos. Y Dios, que los sacó de la esclavitud de Egipto, los ha introducido en la tierra prometida. Pues bien, les decía, esta que es la historia del pueblo de Israel, esta es nuestra historia también. Como hemos ido viendo, nosotros como el pueblo de Israel somos así. Tantas veces nos rebelamos contra Dios,
tantas veces somos caprichosos con Dios, tantas veces lo ponemos a prueba a Dios, tantas veces le exigimos a Dios, tantas veces en cuanto viene un poquito de precariedad, un poquito de no sé qué, nos bajamos de la historia, nos salimos de la historia y nos vamos a pecar porque no soportamos estar con Dios, no soportamos cuando Dios no hace lo que nosotros queremos. Es impresionante, es impresionante. Pues bien, les digo, esta es nuestra realidad, hermanos. Tú y yo somos como el pueblo de Israel. Tú y yo somos como el pueblo de Israel. Incapaces de obedecer al Señor si Él no hace nuestra voluntad. Pero resulta que hay uno que sí ha obedecido al Señor. Que sí ha obedecido al Señor. Y ese uno se llama Jesucristo. Jesucristo, que había sido ya en el libro de los Números, ustedes encontrarán cuando Dios anuncia al pueblo de Israel que les manda, no, el Deuteronomio, Dios anuncia al pueblo de Israel que suscitará de en medio de ese pueblo otro Moisés, un Moisés que vendría a rescatarlos de la esclavitud, de una esclavitud, y a introducirlos a la tierra prometida. Moisés, el humilde, figura de Jesucristo, que es aquel nuevo Moisés, el Mesías que Dios ha enviado, ¿para qué? Para sacarnos a nosotros, a ti y a mí, de la esclavitud, ya no la esclavitud del faraón, sino una esclavitud mucho peor que la del faraón. Un faraón mucho más malo, más perverso y más poderoso que el rey de Egipto, el demonio, que nos tiene esclavizados, nos tiene así, con una argolla acá, llevándonos por donde Él quiere, haciéndonos creer que Dios no te ama, que Dios no provee, que Dios no existe, que tu vida te la has organizado tú solo, que si terminaste la universidad fue por tu sacrificio, que si estos hijos los has formado tú, que eres tú, que Dios no existe, que existe eres tú, y tú te tienes que organizar solo tu vida porque Dios no se preocupa de ti. Y entonces nosotros tantas veces vivimos bajo esa esclavitud, la esclavitud del demonio, incapaces de hacer lo que en realidad nuestro corazón desea, que es amar. Incapaces de hacer lo que en realidad nuestro corazón desea, que es obedecer a Dios. Incapaces, pero Dios, una vez más, no se queda indiferente ante tu incapacidad y la mía, porque esto es historia, hermanos, esto es historia. Yo no sé si ustedes son conscientes de esto, yo no sé si ustedes son conscientes de que esta es tu historia, de que este eres tú. Esto es por eso les decía al principio de esta noche, si tú no eres consciente de esto, no tienes nada que agradecer a Dios. No tienes nada que agradecer. ¿Qué celebras? Nada. ¿Qué tienes que celebrar? Nada. Si no eres consciente de esto. Pero la verdad es que esta es tu historia, este eres tú. Un egoísta, un lujurioso, un mentiroso, un soberbio, no sé cuántos, cada uno se apunta donde quiera, ¿me entienden? Impresionante. Esta es tu realidad. Mientras tú no seas consciente de que hay un faraón que te impide ser libre, mientras tú no seas consciente que cuando las cosas no van a tu manera, tú le exiges a Dios o te rebelas contra Él, entonces naturalmente estás fuera de la historia de salvación. Esto no tiene nada que ver contigo, pobrecito, estás fuera de la historia de salvación. Pero decía, la verdad es que esta es tu historia, y Dios ante tu historia no se ha quedado indiferente. Y ha enviado a su Hijo al mundo. Dios se ha hecho hombre. ¿Para qué? Para hecho hombre, fíjense ustedes, hecho hombre, obedecer a Dios, fiarse de Dios hasta la muerte y más allá de la muerte, Y por eso es que Jesús, fíjense ustedes, se hace un paralelo, puede hacer el paralelo entre Jesús y Moisés. No, ya no me quiero entretener esta noche, pero fíjense ustedes, Jesús, antes de comenzar su vida pública, es llevado por el Espíritu Santo, después del bautismo es llevado ¿a dónde? Al desierto. Lo mete Dios a su Hijo en el desierto, como al pueblo de Israel. Y lo tienta y permite que el demonio lo tiente, y el demonio le presenta 3 tentaciones. ¿Cuáles son?
La primera tentación después de 40 días, ¿ven? Así como Israel 40 años en el desierto murmurando, murmurando, pidiendo pan, pidiendo carne, pidiendo agua, pidiendo no sé qué. Jesús entra 40 días en el desierto y no pide nada, pero está hecho polvo. Métete 40 días sin comer, 40 días sin beber. Jesús es verdadero hombre, esto es muy importante. Jesucristo es verdadero hombre, está en el desierto como hombre, como estarías tú después de 40 días sin comer y sin beber. Igualito que estarías tú, así, ¿entiendes? Hecho polvo, destrozado. Y después de esos 40 días se le aparece el demonio. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Hombre, Jesús, hola, ¿cómo estás? Un poco incómodo esto, ¿no? ¿Por qué, si tú eres el Hijo de Dios, tienes que sufrir? ¿Por qué? Dios no es tu padre, Dios no te ama, porque esto es muy importante. Jesús no va al desierto por su iniciativa. Jesús no va al desierto porque se perdió y se encontró en el desierto. No, no. Dice la Escritura, el Espíritu Santo, o sea, Dios llevó a su Hijo al desierto. Y Jesús sabe que el Espíritu Santo lo ha llevado, que su Padre lo ha llevado al desierto, que su Padre lo ha metido ahí. Y eso es lo que le dice el demonio. Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes que estar aquí hecho un imbécil sufriendo? Di estas piedras que se conviertan en pan. Y está estupendo, no pasa nada. ¿Qué tiene de malo? Impresionante. ¿Y qué le dice Jesucristo? Interesante. El Papa Francisco, hablando de estas tentaciones, súper interesante. Explicaba hace poco, por eso es tan importante leer, seguir el magisterio. Decía el Papa Francisco, de esta manera se responden a las tentaciones. Jesús no dialoga con el demonio. Ante una tentación, Jesús le pone una palabra y lo calla, le tapa la boca, no dialoga. Eva dialogó con la serpiente y terminó la serpiente engañándola. Dice lo mismo nosotros, si tú dialogas con el demonio, si tú empiezas a dialogar, porque el demonio te dice, ¿no te das cuenta? ¿Qué haces en este seminario? ¿Qué haces aquí? Como decía, sufrimiento infinito, decía, ¿no?, alguien ayer, ¿no? Como decía, ¿qué decía? Que no es infinita. Y claro, oye, ¿verdad? No, demonio, tienes razón, compadre. A ver, explícame bien eso de que no es infinita, que no lo entiendo. Y te lo empieza a explicar. Y claro, te empieza a convencer, ¿me entiendes? Te empieza a convencer. No, miren todos, pero son desgraciados. ¿Ya? Te empieza a convencer. O sea, eso dice el Papa, el Papa es estupendo, ¿no? Dice, eso, empiezas a dialogar y el demonio te empieza a convencer porque es más inteligente que tú. Y terminas pecando. Jesucristo no dialoga, dice el Papa, ¡pum!, le mete la palabra de Dios y le tapa la boca. Primera tentación, la tentación de la seguridad. ¿Por qué? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes pan? ¿Por qué no tienes pan si eres hijo de Dios? ¿Por qué Dios te ha hecho nacer así? ¿Por qué estás sin trabajo si eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, ¿por qué Dios te trata así? ¿Por qué Dios te trata así? ¿Terminarás el colegio? ¿No lo terminarás? ¿Terminarás la carrera? ¿No la terminarás? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y te empieza el demonio. Si eres hijo de Dios, dile a Dios que te dé alguna garantía, que te dé una seguridad, Esto es impresionante, porque el hombre tiende a buscar seguridades. Tu cuenta en la caja de ahorros de Arequipa, esa que no la toque nadie. Primero que la toque un zarpazo primero que la toque. No lo sabe nadie, ni tu marido. El día que te mueras se la queda toda la caja de Arequipa. Impresionante. La tentación de la seguridad, siempre pidiéndole a Dios seguridad. Y ustedes saben una cosa, que Dios es todo lo contrario. Dios es estupendo. Dios es el ser, pero es un ser que está dinámico. Lo propio de Dios es el dinamismo. Lo que a ti y a mí nos gusta, ¿sabe lo que es? Instalarnos. Estar sentados, seguro todo bajo control. Mi esposa, el marido, los hijos, el trabajo, la suegra, todo bajo control. Eso nos encanta. Y Dios no, Dios es estupendo, Dios es creativo. Dios le gusta una cosa estupenda. Siempre más, siempre más. Dios es estupendo. Para ti te da miedo de seguir a Dios en la historia. ¿Por qué? Porque te quita el piso. Porque te quiere llevar al cielo. Quiere que vivas en el cielo, no que vivas aquí. Es horrible. Siempre más.
Dios, pero a nosotros nos da miedo, queremos seguridades. Y el demonio aprovecha para tentarnos. Segunda tentación, ¿cuál es? Ay, ayúdenme, que estoy cansado. ¿Cuál es la segunda tentación? La primera es la tentación del pan. La segunda, dice el demonio, le dice a Jesús, ay, ya no doy más. Le dice, ya vamos a terminar. Le dice el demonio a Jesús, dice vos a Jesús, tú has venido para salvar al mundo, ¿no? Sí, estupendo. ¿Y tú crees que alguien te va a escuchar? Pero estás tú loco, tú eres el Mesías. ¿Tú crees que alguien va a creer que eres el Mesías? Eres el hijo de un carpintero, de un pueblito de miércoles que se llama Nazaret. No conoce nadie. Acuérdense lo que dice Natanael en el Evangelio de San Juan, ¿no? Cuando le cuentan, hemos encontrado al Mesías. Ah, sí, no te creo, sí, el Mesías. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. ¿Qué dice? De Nazaret, puede salir algo bueno. Eso le dice el demonio a Jesús. ¿Tú crees que alguien te va a seguir? O sea, tú vienes a salvar al mundo, me parece estupendo. Mira, excelente que salves al mundo. Pero ¿cómo lo vas a salvar? ¿Quién va a creer en ti? Eres un pobre carpintero, de Nazaret no te va a seguir nadie, idiota. Vente conmigo, lo lleva a la punta del templo, la parte más alta del templo, en día de fiesta, en el Shabbat, un montón de gente. Y le dice, mira, tírate desde la punta del templo, y como está escrito, fíjese, le mete la escritura, porque hay un salmo que dice, no dejará que tu pie tropiece en la piedra. Como está escrito, Dios no va a dejar que tu pie tropiece en la piedra, que te saques la mugre, ¿no? Pues Dios te va a mandar los ángeles del cielo, tú imaginas, estás cayendo en picada, todo el pueblo mirando, ¡ay, que hay uno que se cae! Y de repente bajan los ángeles, y tú triunfante, te bajan al piso, y dices, yo soy el men, yo soy el Mesías. ¿Han captado? Yo, ¿eh? ¿Han visto los ángeles? Yo, ¿eh? Vengan conmigo. Eso es lo que le dice el demonio a Jesús. Y tú te ríes, pero esa es la tentación que te hace el demonio también a ti. La tentación del éxito. La tentación del éxito. La tentación del éxito. No te ha hecho Dios a ti catequista. Entonces, si Dios te ha hecho catequista, ¿qué éxito vas a tener? ¿Cómo vas a tener éxito con estos chicos? La tentación del éxito. ¿Cómo te la vas a agenciar para que ninguno se te vaya? ¿Entiendes? La tentación del éxito. A todos nos gusta el éxito. ¿A alguien le gusta el fracaso? Que levante la mano. A nadie. A nadie le gusta el fracaso. A nadie le gusta fracasar. Impresionante. Somos así. A todos nos gusta el éxito. Que nos aplaudan, que nos quieran. Cuando lleguemos a la fiesta, que todo el mundo nos salude. A todos nos gusta eso, que el párroco te diga, eres un catequista estupendo. Anda, muchacho, excelente. Aquí están los super catequistas de la parroquia. A todos nos gusta eso. Y fíjense, ¿qué le dice el demonio en el fondo? ¿Qué le está diciendo a Jesús? ¿Qué le está diciendo? ¿Por qué Dios te hace esta historia? Que es una historia que va al fracaso. Va al fracaso. Va al fracaso. Jesucristo muere fracasado, hermanos. Muere fracasado. Todos lo dejaron. Ni uno. Aquí la Virgen María, pobrecita aquí. Y al otro lado San Juan, que no se enteraba mucho de lo que pasaba porque era muy chiquillo. Y el pobre estaría ahí, no sé qué, porque seguramente no sabe ni qué hacer el pobre, ¿no? Pedro lo niega, todos lo abandonan. Impresionante. ¿Por qué? Tienes que dejar eso. Revélate. Exígele a Dios. Tiéntalo a Dios. Tiéntalo. Ponlo a prueba. A ver si es verdad que está contigo. A ver si es verdad que cumple su palabra contigo. Impresionante. El éxito. El éxito. Es impresionante, hermanos. Es impresionante. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? ¿Cómo le responde? No tentarás al Señor tu Dios. El demonio le pone una palabra. Dice la Escritura. Y Jesús le dice, pero también dice la Escritura, no tentarás. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros tentamos a Dios? ¿Cuántas veces tientas tú a Dios en tu vida? ¿Cuántas veces? Pidiéndole que te cambie la historia, que te cambie la historia porque no te gusta tu historia y porque crees que Dios se ha equivocado en tu historia y le pides que te cambie la historia, que cambie a tu marido, que no lo soportas, que lo convierta. Y claro, toda piadosa, ¿no? Ay, Señor, te pido por mi marido, para que venga a la iglesia, para que sea bueno. En el fondo estás pidiendo, Señor, quítame este marido de miércoles que no lo soporto. Cámbialo tú, porque si no, un de estos días lo ahorco.
¿Me entiendes? O sea, ¿cuántas veces, hermanos, y esto, el Papa también ha hablado de esto hace poco, de estas tentaciones, es súper interesante, cuántas veces nosotros tentamos al Señor y le exigimos que nos cambie la historia? ¿Cuántas veces le decimos a Dios, yo no quiero fracasar, no quiero el fracaso, yo quiero el éxito? Y todo lo que le pides a Dios es ¿para qué? Para tener éxito. Para tener éxito, para que te aplaudan, para que te quieran, para que seas alguien en este mundo. No descendemos como Dios, no descendemos. Nosotros nos gusta ir hacia arriba. Impresionante. La tercera tentación, la última y nos vamos. Yo no me acuerdo cuál es la tercera. Ah, sí. Y entonces después no le había ligado, dice, esta sí que me, esta, ya le pone la más, ¿me entiendes? Y entonces se lo lleva a la cima de un monte donde se ve toda la ciudad. Se ve, dice, todos los reinos. Y le dice, mira, todos los reinos, estos son míos. Todo esto es mío, le dice el demonio. Por eso luego Jesús dirá, príncipe de este mundo. El demonio tiene cogido el mundo, es impresionante. Esclavizado, no lo tiene ahí. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Fíjense ustedes, todo esto te daré si postrándote me adoras. Es la tentación de los ídolos de este mundo. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, por tener un poquito más de dinerín, hacemos trampa en la contabilidad? No declaramos los impuestos. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Si reniegas de Dios y haces lo que yo te digo, y te voy a dar todo lo que tú quieras. Y entonces le dices a tu hijo, hijo, has terminado el colegio, en marzo el examen a la universidad. Así que ahora olvídate de tu grupo. ¿Cuántos de ustedes me dicen eso? Que sus papás a los chicos no los dejan ir a la iglesia. ¿Sí o no? No los dejan ir. ¿Qué tanta iglesia? Vete a estudiar, vete a la universidad. ¿No dicen eso? Ustedes me lo han contado, me decían el otro día. ¿Qué hacemos con los papás? Pero ¿cuántas veces tú puedes haber hecho lo mismo? Tu hijo, papá, no voy a ir a misa hoy día porque tengo que ir a la universidad. Está bien, hijo, no te preocupes. Tú estudia, que es muy importante la universidad. O papá, voy a dejar de ir al grupo porque tengo clases en la noche. O tú mismo, dejas de ir a tu grupo porque te has conseguido un trabajo que se cruza con tu grupo. El grupo donde vas a alabar a Dios, el grupo donde vas a bendecir a Dios, el grupo donde vas a darle gloria a Dios, el grupo donde Dios te ha salvado, tu comunidad, tu movimiento, llámalo como quieras. Pero en cuanto se te aparece un trabajo impresionante, o sea, estás trabajando durante el día y te pagan 1.500 soles o 3.000, yo no sé cuánto te pagan, ¿no? Y tú vas a tu grupo en la noche, estás contento con tu grupo, vives como puedes con tu platita, pero viene uno y dice, mira, tengo un trabajazo para ti, 10.000 soles, horario nocturno, me apunto. Y el grupo, el grupo. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Todo esto, ¿cuántas veces, queridos hermanos, renegamos de Dios y nos postramos ante el demonio? ¿Cómo? Dejando de cumplir los mandamientos, dejando de cumplir los mandamientos. Porque son los mandamientos a través de los cuales Dios nos hace conocer su voluntad. ¿Cuántas veces nos saltamos los mandamientos para poder hacer nuestra voluntad? Para tener un poquito más de dinero, alguna seguridad, etcétera, etcétera. ¿Es así? Y renegamos de Dios. ¿Cuántos de ustedes no se reúnen a preparar las catequesis? ¿Por qué? Porque tienen clase. Y más importantes son las clases que tu misión de catequista. Que Dios te ha elegido a ti para ser catequista. Pero es casi como un hobby. Más importante que ser catequista, más importante que hacer la voluntad de Dios, que es... Por eso nos decía el Señor, no se puede servir ¿a quién? A dos dioses. A Dios y al dinero. Así que, estupendo, fíjense. Entonces terminamos. ¿Qué es lo grande de todo esto? Que Jesús vence esas tentaciones, ¿sí o no? Eso. ¿Y saben lo que es el cristiano? ¿Saben lo que es el cristiano? Les voy a contar y con esto terminamos. El cristiano, escúchenme bien, tú y yo, esas tentaciones no las podemos vencer. Acuérdate de mí, piénsalo bien. Tú y yo, nuestras fuerzas, esas tentaciones no las podemos vencer. Son las tentaciones que ha tenido Israel en Egipto, y que ha caído
Y así como Israel ha caído, tú y yo, en nuestras solas fuerzas también caemos. ¿Cuál es la buena noticia que el Señor nos trae? Esta noche, dos cosas, llévenselas grabadas en su corazón. Primera buena noticia, que Dios actúa. Que Dios no solamente existe, sino que actúa. Actúa a favor de su pueblo. Y tú eres ese pueblo elegido. Tú formas parte de ese pueblo elegido. Y Dios quiere actuar en tu vida. Dios quiere descender a través de estas catequesis en tu vida. ¿Para qué? Para romper este cerco de la muerte, de la esclavitud y llevarte a la libertad. Para que puedas volar con Él a lo alto del cielo. Participar de su vida divina, que tu vida sea una vida estupenda. Porque la vida es estupenda, hermanos. Con el Señor, la verdad que es una cosa estupenda. El cielo comienza en la tierra. Primera cosa. Segunda cosa que nos llevamos en el corazón esta noche. Es cierto que tú y yo no podemos superar las tentaciones del demonio. Es cierto que el demonio puede contra ti y contra mí. Pero hay uno que sí ha vencido las tentaciones, que se llama Jesucristo. ¿Y sabes qué? Las ha vencido para ti. Las ha vencido para ti. En esto consiste el cristianismo, en que el Señor te da las tentaciones vencidas. Vence en ti las tentaciones. Dice San Pablo, no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Esto es el cristiano. El cristiano es uno en quien vive Cristo. Y si Cristo vive en mí, si es verdad esto, Él vence las tentaciones por mí. Él combate por mí, decíamos el otro día. Soy tan fuerte como Él, porque Él ha hecho una alianza conmigo. Ya no la alianza del Sinaí, ya no la alianza del Sinaí, una alianza condicionada. Si tú cumples, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. No, he aquí, tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva, ya no la antigua, condicionada. No, nueva. Y además eterna, irrevocable. Sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ti y por muchos para el perdón de los pecados, para sacarte del infierno de tus pecados y llevarte al cielo. Y entonces esta alianza, que es verdadera, esto no es cuento, hermanos, esto, no sé qué hacer, me desespero. Dice San Pablo, quisiera entregar mi cuerpo a las llamas para que crean. Esto no es cuento, hermanos, esto es verdad. Jesucristo ha vencido las tentaciones y el cristiano es uno en quien vive Cristo, y si vive Cristo, la tentación en ti está vencida, porque Él la ha vencido para ti. Y entonces el cristianismo, cambia totalmente nuestra percepción. Ya no soy yo el que tengo que combatir, el que tengo que esforzarme, el que tengo que no sé qué y no sé cuántos, sufrimiento infinito. No soy yo, es otro. ¿Y dónde está? ¿En qué consiste entonces la vida cristiana? ¿Saben en qué consiste? En todo nuestro esfuerzo, digamos así, etcétera, pues dice Jesucristo, hay que hacerse violencia para entrar al reino de los cielos. En lo que terminamos el otro día diciendo, como termina el sermón de la montaña del otro día, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás se te da por añadidura. Las tentaciones caen. El pecado muere. Si tú buscas el reino de Dios, que es una persona que se llama Jesucristo. Ese es el tema. Nuestra lucha, digamos así, nuestro combate es para rezar, para confesarnos cuando hemos pecado, para ir a misa los domingos y se puede algún día más en la semana. Eso es lo nuestro. Y en la medida en que hacemos eso, lo demás, buscamos la justicia. Buscamos ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios. Lo demás, Señor, está por añadidura. Dios nos transmite su vida a través de la predicación, a través de la palabra, la lección divina, a través de la oración, a través de los sacramentos y a través de la vida en la comunidad, en tu parroquia, en tu movimiento. Y si tú te haces violencia para ir a la misa, aunque no te provoque, te haces violencia para confesarte, aunque no te provoque, te haces violencia para rezar un poquito cada día, aunque no te provoque, etcétera, etcétera, vas a ir viendo como poquito a poquito esa vida divina va creciendo en ti. Y en esa medida en que vaya creciendo, te darás cuenta que vas comenzando a vencer las tentaciones. Y luego esa vida divina crece hasta la estatura del hombre perfecto. En la medida que va creciendo, empiezas a descubrir, ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Y te darás cuenta
que cuando viene el demonio, Jesucristo sacará la cara por ti y vencerá las tentaciones por ti. Y habrás vencido, Dios te ha hecho partícipe de la victoria de su Hijo Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Esto es verdad? Sí, hermanos, es verdad. Si no, yo no estaría aquí. Esto es el cristianismo. ¿Te parece chino? Sí, porque probablemente a algunos de ustedes les parezca chino, les cueste creer. ¿Por qué? Porque no lo han experimentado, porque han tenido otra idea de cristianismo, porque estaban equivocados. No es culpa de nadie, te enseñaron mal o entendiste mal, no importa. No importa. Habías entendido que el cristianismo era otra cosa. Pues no, es esto. Es don, es gracia, gratis. El Señor se lo da a sus amigos mientras duermen. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo, demostrarte que Él es capaz de sacarte de la muerte, del pecado, de la esclavitud y hacerte libre para que puedas vivir en fiesta. Y vamos a pedir a la Virgen María, nos ponemos de pie, la próxima semana les leo lo del Papa. Vamos a pedir a la Virgen María, mediadora de todas las gracias, que nos conceda de Dios el don de la fe, porque esto se realiza a través de la fe. Si no tienes fe, esto no pasa nada, sales como has entrado. Tu vida no cambia. Esto se realiza si tienes fe. Por la fe, dice la carta a los Hebreos. Lean la carta a los Hebreos. Ahí dice todo. Por la fe Abraham no sé qué, por la fe Moisés no sé cuánto, por la fe no sé quién no sé qué, por la fe. Vamos a pedir a la Virgen María que nos conceda el don de la fe.